oigo que se habla que la energía, bueno, ¿cómo vamos a definir la energía? Todo aquello que produce un cambio. Y no se puede decir más, porque la energía es algo muy complejo. Se manifiesta de forma química, física, mecánica, eléctrica, así, magnética. Entonces, todo aquello que produce un cambio es energía. Hay un intercambio de energía. Si no podemos decir más, o sea, porque a veces se combinan, pero bueno. Y la palabra fotosíntesis quiere decir construir o implementar algo utilizando para ello la fuerza de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es quiere decir fotosíntesis, no. El ejemplo más conocido pues es en las hojas de las plantas, en donde la clorofila, en presencia de la luz púrpura y la luz roja, absorbe la energía y con esa energía disocia la molécula del agua. O sea, de líquido la transforma en gas. Así que parecería algo, pero en el laboratorio, si queremos hacer lo mismo, tenemos que calentar el agua a 2000 grados centígrados. Y la clorofila lo hace a temperatura ambiente. Así que de ahí ya empezamos a ver que esto es algo, la fotosíntesis es algo pues fuera de lo común. Esta es la representación de la primera reacción en la vida de las plantas, cuando se disocia la molécula del agua. Se considera la reacción química más importante del mundo, porque es el primer paso en la cadena alimenticia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la planta está transformando la energía luminosa en energía química. Eso es lo que está pasando. Pero resulta que el producto realmente valioso es el hidrógeno, no el oxígeno. Y la razón es sencilla. El hidrógeno es el acarreador de energía por excelencia en el universo entero. Así que nuestro cuerpo no puede ser diferente del universo, no hay manera. Estoy platicando con investigadores allá en Moscú. Ellos decían, sí, el hidrógeno últimamente ha llamado mucho la atención por esto, por el otro, por aquello. Y este título de este libro lo describe muy bien. Se consideraba un gas biológicamente inerte, que no servía. Pero resulta que el oxígeno que se libera con la fotosíntesis es tóxico a cualquier concentración. O sea, ese esquema que tenemos de que las plantas mandan el oxígeno a la atmósfera para que nosotros podamos respirar y combinarlo con la glucosa. Oiga, por favor, ha habido extinciones masivas por el oxígeno. Eso están demostradas en la historia de la Tierra. Ha habido extinciones masivas, ¿no? Aquí está, por si quieren anotar, aquí está la referencia. Entonces la energía química es esencial para impulsar todas las reacciones que conllevan a la vida, que ni siquiera las conocemos, pues, porque eso es muy complejo. Ocurren en el rango de los nano y los picosegundos. Entonces la célula es como una caja negra que cuando la destapamos los mecanismos se detienen. Entonces todo es suposiciones. Se supone que, pero una suposición es una adivinanza de buena fe, así que pues. Entonces, teóricamente, los seres humanos no podíamos disociar la molécula del agua utilizando la luz, ¿sí? Pero les tengo buenas noticias. En 1990 empecé un estudio
observacional, descriptivo, acerca de las 3 principales causas de ceguera, y que son las mismas en todo el mundo, en todo el mundo es lo mismo: glaucoma, diabetes y degeneración macular. Sí, entonces, pues mi hipótesis de trabajo era que si podía yo encontrar cambios morfológicos en los vasos del nervio óptico que me permitieran hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y un tratamiento temprano. Esa era la hipótesis. Pero el nervio óptico en los humanos es muy pequeño, 12 cabellos humanos juntos, es muy chiquitito. Entonces había que hacer magnificaciones como esta. Esta magnificación está espléndida, ¿no? Si esto mide 1 milímetro, pues aquí la amplificación será como de... Y a estas amplificaciones, esto me empezó a llamar la atención. Pero el nervio óptico, pues está 3 centímetros adentro. Es un lugar relativamente oscuro. ¿Sí? ¿Por qué insiste la naturaleza en poner melanina en una parte así? Porque todavía en la piel, pues eso de que es un filtro solar, pues parece sonar lógico, pero ahí ya no suena lógico. Con cualquier método que yo utilizara, se veía la melanina. Miren, aquí está, en todos los pacientes, en todos sin excepción. En algunos se veía hasta sin aparatos, ¿no? Aquí está la melanina. Bueno, y luego, esta es la capa de conos y bastones. Ese es un corte histológico de retina humana. Aquí están los conos y los bastones. Nada más esta capa, nada más esa capa requiere 10 veces más energía que la corteza cerebral. Nada más esta capa, requiere 6 veces más energía que el músculo cardíaco. Y requiere 3 veces más energía que la corteza renal. Entonces, de acuerdo al dogma actual, si la glucosa es la fuente de energía y es transportada por la sangre, pues esta capa tiene que estar pletórica de vasos sanguíneos, ¿no? Es por default. Pero les tengo malas noticias. Usualmente la capa de conos y bastones no tiene un solo vaso sanguíneo, pero ninguno así. Entonces vino la pregunta, ¿no? ¿Y la energía de dónde? Y una cantidad de energía impresionante, porque no es cualquier, es 10 veces más que la corteza cerebral. Y poco a poco fui hilando los cabos hasta que me empecé, aunado con lo de la melanina, que en los 6,000 pacientes, todos con melanina, es más, todos aquí tenemos melanina ahí, me empecé a dar cuenta que entonces la respuesta estaba en la capa que seguía. Esta es la capa que está después de la retina. Es la coroides, se llama coroides. Y coroides significa color uva, porque contiene 40% más melanina que la piel. Entonces, cuando uno ve la coroides, parece una uva. ¿Sí? Este sería el epitelio pigmentado de la retina, y aquí empezaría la coroides, etcétera. Pero bueno, esta es la melanina observada con un microscopio de luz, obviamente. O sea, la melanina es una sustancia amorfa, no tiene forma. A mí me gusta mucho esta fotografía porque parece papel transparente plegado, pero no crean que es así todo, no. La encontramos en forma de estrella, en forma de esto. Es amorfa, no tiene una forma característica. Lo que sí es característico es el color. Ese sí. El color siempre es el mismo. Eso habla de su estabilidad. O sea, vean los tonos de café oscuro, café más claro, pero
el color es sorprendentemente constante. Ahora les voy a enseñar la melanina a unos cuantos años luz de distancia. Y con su comportamiento característico tiende a acercarse a las fuentes de energía y rodearlas. No tengo idea cómo lo hace, no tengo la menor idea, pero todo siempre lo hace y lo hace y lo hace. Así que no me pregunten por qué no. Ahora se los voy a enseñar a unos cientos de años luz de distancia. La melanina forma grandes masas del tamaño de galaxias en el espacio exterior. Era de esperarse, ¿no? Digo que la molécula que explique el origen de la vida, nada más en el planeta Tierra. No, hombre, tan suertudos. Tenía que ser algo que estuviera por todos lados y que nos permitiera afirmar que la vida es un imperativo cósmico. Donde quiera que se den las condiciones, el evento sucede. Esta es una imagen que tomé de una revista que se llama Scientific American, en donde esta es una molécula que ya se ha demostrado que existe en el espacio. Está bien demostrado. Quinonas se llaman. Y esto sí es teórico, o sea, el autor dice que probablemente así es que se forma esto. En realidad no se sabe cómo se forma, esto es una teoría. Pero lo interesante es que la quinona es el building block de la melanina. Así que por el aspecto decimos es melanina, y por la bibliografía es melanina. Hay quinonas, hay melanina. La melanina es la sustancia más estable que se conoce. ¿Sí? Desde hace unos 200 años se sabe que la tinta de los calamares es melanina. Y se ha encontrado en buen estado en los sacos de tinta de calamares fosilizados que murieron hace 170 millones de años. La melanina es estable de veras. Y si no me creen, aquí está, ¿eh? Y ya van varios artículos. Esto no es el primero, pero está reciente. Creo que este es no me acuerdo de qué año, pero creo que es 14 por ahí. Del Jurásico. Del Jurásico. Esta es una fotografía de un feto de 5 semanas de gestación, 35 días de gestación. A los 35 días de gestación, el ojo está completamente melanizado. Se supone, bueno, los libros de oftalmología dicen que la melanina dentro del ojo es como las cámaras para evitar la reflexión interna y que la visión sea más clarita, ¿verdad? Pero yo dudo mucho que a los 35 días el feto requiera una visión clara. Lo dudo, pero completamente. No tiene sentido. Igual que eso que dicen, la glucosa es la fuente de energía. Ay, por favor, si la glucosa fuera fuente de energía, los diabéticos volarían, ¿verdad? O sea, como que estamos... No, lo que pasa es que el cuerpo no es completamente opaco, ¿no? Es transparente a la luz. Pero fíjense lo que pasa ahí. Empieza a crecer el abdomen, la piel se adelgaza, ¿cierto? Digo, yo no sé, pero ustedes sí lo saben. El útero también. Entonces la luz pasa mejor. Entonces lo que está pasando aquí es que la melanina está transformando la luz que pasa en energía química, disociando la molécula del agua del líquido amniótico, que es 95% agua. Darwin decía, la vida empezó en agua caliente y con niveles bajos de oxígeno. ¿Sí? Cualquier semejanza con el líquido amniótico es mera transparencia, mera coincidencia. Agua caliente con niveles bajos de oxígeno. O sea, repetimos la historia todos la repetimos. Incluso se sabe que el ojo es un órgano formador de sangre en las primeras etapas de la embriogénesis. Sí, el ojo es algo increíble. El patrón de organización que tiene es el mismo en todos los mamíferos, es el mismo en todos los que tienen ojos, excepto en el calamar, pero es un poquito diferente nada más. Pero en todos los demás es idéntico.
El patrón es el mismo. Los fotorreceptores pegados a la melanina, en todos. Y para los que no creían que la luz visible es capaz de penetrar todos los tejidos de los mamíferos a una considerable profundidad y ha sido detectada aún dentro del cerebro de ovejas vivas. Aquí está. Scientific American, 1975. Esta es la reacción que yo descubrí en la melanina. La melanina disocia la molécula del agua, ¿sí? O sea, hasta aquí es idéntica a la clorofila. Nada más que la melanina es miles de veces más eficiente, porque la clorofila solo absorbe los extremos del espectro visible, el púrpura y el rojo. Pero la melanina absorbe todo el espectro electromagnético, o sea, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. La melanina requiere 1 trillonésimo de segundo para disociar la molécula del agua. Es impresionante. Pero también soporta la reacción opuesta. Es capaz de reformarla. O sea, es una sustancia milagrosa. Porque separar la molécula de agua energéticamente es carísimo. Y la melanina lo hace a temperatura ambiente y día y noche. Pero también soporta la reacción contraria, que es, o sea, de líquido la hace gas y luego la vuelve a hacer líquido. Y por cada 2 moléculas de agua que se reforman, se generan 4 electrones de alta energía. O sea, energía aquí y energía acá. Y son diferentes tipos de energía, porque el hidrógeno molecular es el gas que se mueve más rápido, pero no muy rápido, pero sí es el más rápido. No se combina con el agua, entonces se mueve a través del citoplasma de la célula y alcanza hasta el último rincón de la célula. Sí, y los electrones de alta energía se mueven a la velocidad de la luz. Entonces es como si hiciéramos así una botella para... El primer país que me creyó fue Rusia, y no es casualidad. Los rusos son muy místicos. Cuando presenté esto allá en Moscú, automáticamente todos los rusos que estaban ahí, luego ya fueron otros países. Estados Unidos se tardó, pero me mandó una carta explicándome que estaba revisando la patente secretamente el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía. Entonces, este es en la clorofila y este es en los humanos. Vean, esto es idéntico. Bueno, aquí no es reversible, ¿verdad? Porque el oxígeno se expele a la atmósfera, entonces no es reversible. Sí, pero por eso le llamé fotosíntesis. Por un lado, porque se parece mucho. Y por otro lado, para llamar la atención, la vida en las plantas y en los humanos empieza igual. Yo digo que ese es un mensaje muy profundo de la naturaleza que hay que... Entonces, aquí es un ejemplo. Aquí está la melanina, aquí está el agua. Cuando se disocia y cuando se reasocia, se tendrá que mover acá, yo creo. Me apareció la manita, ¿no? Me encanta este esquema, me encanta. Puedo estar horas viéndolo así. Pero ahora, imagínenselo a 1 trillonésimo de segundo de velocidad. Esto sucede día y noche en cada una de nuestras células. Sí, o sea, nuestras células, cada una de ellas es energéticamente independiente. Se ponen a pensar, ¿verdad? La melanina libera la energía en forma simétrica, como esferas crecientes.
simétrica en todas direcciones. Ok. Entonces aquí una esfera sería con mayor concentración de hidrógeno, la que sigue con mayor concentración de electrones de alta energía porque sería agua reformada, la que sigue sería otra vez de hidrógeno molecular, en fin. Entonces el baile más o menos es así, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Les gustó? Entonces, la melanina está estratégicamente colocada en el espacio perinuclear. Este es un dibujo del núcleo, ¿verdad? Del núcleo celular. Entonces, o sea, son pequeños puntitos de melanina que están alrededor del núcleo. Entonces, si todos están haciendo esto, pues es una emisión constante de energía. Y esto explica algo que yo no sé por qué, de verdad, científicos de alto nivel les hacía ver, es que el núcleo celular no tiene mitocondrias ni tiene ATP. ¿La energía de dónde? ¿Verdad? Y incluso uno de ellos me dijo, necesita ATP. Le digo, así es la... Entonces, como no se combina con el citoplasma, con el agua, entonces el hidrógeno empieza a difundirse a toda la célula siguiendo las leyes de la difusión simple. ¿Sí? Y en el viaje, pues las estructuras lo empiezan a captar y captan su energía, en fin, ahí empieza el baile que es muy complejo, pero ya sabemos dónde empieza el baile. Además que el hidrógeno es el mejor antioxidante que se conoce, es capaz de reducir al oxígeno. Entonces este esquemita de las reacciones químicas de la célula hay que añadirle esto. Y entonces veremos que se empiezan a enderezar las cosas. La melanina explica el origen de la vida, ¿eh? Y eso nadie me lo discute. Nadie me lo discute. Me discuten lo demás, pero eso de que explica el origen de la vida, se quedan callados. Sí, nada más que el otro día, en medio de una borrachera, me quedé pensando, bueno, si explica el origen de la vida, explica el origen de la comida. Porque no podemos pensar que las primeras formas de vida soportaban ayunos de millones de años. No, yo más bien pienso, la vida se originó en un mar de comida. Porque desde el primer día, pues a comer, jóvenes. Porque ingerimos moléculas relativamente inertes, ¿cierto? Y en cuanto entran, nuestro cuerpo les imbuye la vida. ¿Y cómo le hace? Sencillo. Empieza a bañarlo con la energía de la melanina. Así de simple. Es que es una energía tan consistente, tan especial, tan única, que las moléculas empiezan a hacerle caso al... El comportamiento de las moléculas que están cerca de... Empieza... La melanina impone el orden. Entonces todas las biomoléculas que tiene nuestro cuerpo tienen que estar bañadas constantemente con esta energía para que se comporten como moléculas que expresan vida. Todas las biomoléculas tienen que estar así para que se conserve su forma, su función, porque hasta para conservar la forma necesitamos energía.
No estoy. Bueno, este es un esquema del mesencéfalo. ¿Sí? Y aquí está representada la sustancia nigra, que está llena de melanina, por eso es nigra. Melanina quiere decir obscura, no negro, obscuro. Y si leemos los libros de neurología, de neurocirugía, dice, la melanina es el bote de basura del mesencéfalo. O sea, todo lo que son los desechos, la sustancia negra. Dice. Pero pues ahora resulta que no. La melanina, donde quiera que está, su función es la misma, generar energía. En donde quiera que esté. ¿Tiene otras virtudes? Sí, pero son por añadidura. La principal es hidrógeno. Por eso no es casualidad de que a los pacientes de Parkinson se les despinta la sustancia negra. ¡Qué casualidad! La melanina empieza a desaparecer y el paciente empieza. ¿Sí? Se despinta en Parkinson, en Alzheimer, en Huntington. La sustancia negra más o menos está por aquí, arribita del puente. Y aquí podemos ver los surcos cerebrales, ¿verdad? Bueno, aquí son cerebelosos. Pero ahora pues yo pienso que ya podemos replantearlos, porque los surcos cerebrales se explicaban como que cuando la naturaleza terminó de hacer el cerebro, no cabía en el cráneo, y entonces nada más le hizo. ¿Sí? Pero resulta que no. Los surcos son para permitir que el agua del líquido cefalorraquídeo alcance hasta el último rincón del sistema nervioso central, de manera que la neurona esté en contacto directo con su fuente de energía. Vean hasta dónde llega el agua pues la fuente de energía del sistema nervioso central son los ventrículos y el espacio subaracnoideo, no los vasos sanguíneos. Por los vasos sanguíneos se transporta la glucosa y el transporte de gases, pero la glucosa solamente es fuente de cadenas de carbono. Sí, o sea, con las cadenas de carbono de la glucosa, nuestro cuerpo forma la columna vertebral del 99% de las biomoléculas, pero hasta ahí. Todavía decir que aparte paga renta, no, la energía la toma de la luz del cuerpo. Porque, por ejemplo, para mí la diabetes no tiene sentido. El cuerpo ha manejado la glucosa desde el principio de los tiempos, no se le olvida. ¿Qué está pasando? Que la fotosíntesis está baja, y cuando el cuerpo no tiene la energía que ha tenido durante toda la evolución, durante toda la creación, no puede hacer lo que sabe hacer muy bien. Lo ha hecho millones de años. El objetivo de este documento es solo presentar algunos datos significativos sobre la fotosíntesis humana, específicamente a la relación que hay entre la melanina y el organismo y la clorofila y los vegetales, y con ello mostrar de manera introductoria el porqué la denominación de fotosíntesis humana.
La fotosíntesis es la fuente de la vida para la mayor parte de los seres vivos, ya que proporciona la energía indispensable para los distintos procesos vitales. Además, la fotosíntesis produce la mayor parte del oxígeno de la atmósfera. Se realiza en 2 etapas. En la fase clara, que depende de la luz que se recibe, los cloroplastos de las células vegetales captan, por medio de la clorofila, la energía lumínica. Se descompone el agua, se libera oxígeno y se generan 2 moléculas que aportarán a la fase siguiente energía química, la molécula ATP, y poder reductor, la molécula NADPH, para la transformación del dióxido de carbono en hidratos de carbono. En la fase oscura, en la que ya no interviene la luz, esas moléculas participan en la reducción del dióxido de carbono mediante una serie de reacciones, el ciclo de Calvin, que lleva a la formación de la glucosa. Este azúcar se disuelve en agua y recorre toda la planta proporcionándole la energía necesaria para crecer. La fotosíntesis humana no está asociada a ningún relato místico, metafísico o chamánico. No se apoya en textos o rituales para iniciados, creencias milenarias herméticas, prácticas mágicas, regímenes alimentarios extremos, meditación o hermandades de oración. La fotosíntesis humana es un descubrimiento que detectó que de manera similar a la fotosíntesis vegetal, el organismo humano sintetiza la energía electromagnética, la energía fotónica, es decir, la luz. Mediante un complejo proceso que involucra la energía electromagnética, el agua del organismo y la melanina que también tiene el organismo, es como se genera la producción de energía vital, pues al quebrarse la molécula de agua, se obtiene del hidrógeno la energía que se considera vital para el organismo. Mediante este complejo proceso celular, donde interviene la melanina, el agua y la energía electromagnética, esa es la fuente del 34% de la energía necesaria del organismo humano, la energía vital. El otro 66% proviene de los alimentos. Así, la totalidad de la energía no proviene de la ingesta de alimentos. Si así fuera, y dependiéramos únicamente de la comida para generar la totalidad de energía que requiere el organismo humano, deberíamos ingerir por día entre 50 y 130 kilos de comida. Por lo tanto, la energía del organismo no depende de los alimentos, sino del agua. Otra idea validada hasta ahora era el considerar a la luz solo como un elemento que permite la visibilidad del entorno y no como una fuente de energía. Afortunadamente ahora sabemos que sí es posible aprovechar la luz como fuente de energía, y el descubrimiento más potente fue el referente al de la melanina como catalizador de esa energía electromagnética, que a su vez provoca que en los miles de millones de células del organismo humano, la molécula de agua se parta y se recomponga, generando energía, la energía vital del organismo, la energía primordial. Que se genera energía vital gracias a la descomposición de la molécula de agua, fenómeno que ocurre
gracias a la melanina como catalizador de la energía fotónica. Así, presenta la fotosíntesis humana como un fenómeno que explica dónde y cómo surge la energía vital, la energía primordial del ser humano. Los vegetales los vemos verdes porque la clorofila solo absorbe en el orden de los 400 y 700 nanómetros, es decir, el espectro visible de la luz. El resto de las longitudes de ondas visibles, los vegetales las reflejan, por ello los percibimos verdes. La clorofila es una molécula que solo absorbe en el rango de los 400 nanómetros. Después decae y vuelve a mostrar un segundo pico de máxima absorción alrededor de los 700 nanómetros. Su espectro de absorción es miles de veces más limitado que el de la melanina, por lo que la generación de hidrógeno y oxígeno es también miles de veces menor. La melanina no refleja ninguna longitud de onda, pues las absorbe todas, de ahí que la percibimos oscura. La melanina no se considera una proteína, pues no presenta enlaces peptídicos. La semejanza entre clorofila y melanina está bien delimitada. Ambos son transductores, transforman las radiaciones electromagnéticas en energía química, para mantener el valioso hidrógeno y la energía que acarrea, que entonces sí puede utilizarse por parte de la célula eucarionte, principalmente para impulsar o energizar la multiplicidad de las reacciones bioquímicas que conllevan a lo que conocemos como vida. La melanina sí es posible sintetizarla de forma biótica, es decir, sin la intervención de algún organismo que exprese vida. La clorofila, en cambio, no puede sintetizarse de forma biótica. En el laboratorio, la clorofila extraída solo tiene una vida útil de 20 segundos, después queda inactiva. La clorofila desdobla la molécula de agua, pero no sustenta su reformación. La clorofila solo oxida el agua. La melanina desdobla el agua. Lo hace con mucha mayor eficiencia, pero además soporta la reacción contraria, es decir, la reducción del oxígeno. Así, la melanina oxida el agua y también reduce el oxígeno. Si la melanina solo rompiera la molécula de agua, entonces los niveles de oxígeno subirían y subirían, causando daños. Incluso terminaría modificando a la melanina misma. Los vegetales, por otro lado, pueden enviar las moléculas de oxígeno de vuelta a la atmósfera. Esto lo hacen en tal cantidad que se considera a los vegetales la mayor fuente de suministro de oxígeno a la atmósfera. Estos dos mecanismos parecen ser suficientes para asegurar que las concentraciones parciales de oxígeno no alcancen niveles peligrosos o dañinos para la célula vegetal misma. Los niveles de oxígeno demasiado elevados son incompatibles con la vida. Sin embargo, la melanina permite la reunificación del hidrógeno con el oxígeno. Entonces la reacción se equilibra y las concentraciones parciales del oxígeno, por lo menos en el organismo humano, rara vez sobrepasan el 97%. Lo que hace la melanina es retardar la reformación de agua el tiempo suficiente para que se pueda aprovechar el hidrógeno o el oxígeno molecular que libera o extrae del agua.